los que están entrando, el tema de hoy es transformados por la verdad. El día de hoy es transformados por la verdad. Me siento muy arriba. Es que no estoy en el sitio que estaba antes, pero si tengo alguna interrupción, estoy haciendo algo. Entonces, vamos a empezar. La enseñanza de hoy es la número 24. El tema de hoy es transformados por la verdad. Amén. Vamos a empezar con los dos versículos. En este momento vamos a empezar con los dos versículos de Mateo 4:4. Vamos al libro de Mateo 4:4. Si tienen su Biblia, busquen Mateo 4:4. Mateo 4:4, y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gente necesita más que pan para vivir y deben alimentarse con cada palabra de Dios Santo. Amén. Ese es Mateo 4:4. Vamos ahora al libro de Hechos 20:32. Vamos al libro de Hechos 20:32. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia. Amén. Vamos a ir a la introducción, un poquito a la introducción y después vamos a la palabra, ¿ok? Vamos a la introducción. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. Jesús oró y santificó la verdad. Tú, la palabra, es la verdad. Para la santificación se requiere revelación. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios, a fin de llegar a ser como Jesús. Debemos llenar nuestras vidas de su palabra. La Biblia dice, por medio de la palabra somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios es edificante a cualquier otra palabra. Santo, es viva. Jesús dijo, la palabra que les he hablado son espíritu y son vida. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Toda alrededor de ti, toda la creación existe por Dios. Y Dios lo dijo. Él habló e hizo que todo existiera. Sin la palabra de Dios ni siquiera estaríamos vivos. Santo. Santiago señaló, Dios decidió darnos vida por medio de la palabra. La verdad para que podamos ser lo más importante de todas las cosas que Él hizo. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al enemigo. Realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza y liberta poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantizan nuestro futuro para siempre. Aleluya. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Nunca le menosprecies. Debemos considerar tan esencial para nuestra vida como la comida. Santo. Job dice, en lo más profundo de mi ser he atesorado la palabra de su boca. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debemos tener para cumplir tu propósito. A la Biblia se le llama nuestra leche, pan, comida sólida para postre. Es como comida cuando los platos en el menú del Espíritu Santo por la fortaleza y el crecimiento espiritual. Pedro nos advierte, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Amén. Aquí está hablando de la palabra. Como podemos verlo, aquí está hablando, el tema es hoy día transformados por la verdad. Hemos leído dos versículos que nos está afirmando que la palabra
es vida y que la palabra es el alimento para nuestro espíritu, y está aquí en Mateo 4 y en Hechos 20:32. Amén. Y también nos está diciendo que la palabra es vida, que sin la palabra tú no puedes sobrevivir, porque así como tú sobrevives por la comida, tú tienes que sobrevivir por la palabra, porque la palabra edifica, la palabra te renueve, te transforma, la palabra hace muchas cosas en tu vida, cambia circunstancias, te da esa salvación y esa libertad a ti en este tiempo. La palabra dice que hace muchas cosas y que esa palabra es la esencia de nuestro Padre instruyéndonos cada día. Amén. Vamos a la palabra del Señor, a los versículos de la Biblia. So les invito a que tomen nota de los versículos para que ustedes puedan leerlo y puedan entender. Esta parte es muy importante para su crecimiento, para que ustedes puedan entender por qué tienen que leer la palabra y por qué tienen que crecer. Amén. Si ustedes creen en Dios y en Jesús, tienen que tomar apuntes de las palabras, de los versículos, para que ustedes puedan escudriñar en su tiempo secreto, en su tiempo de oración, en su tiempo con el Señor. Amén. Vamos a Juan 17:17. Vamos al libro de Juan 17:17. Libro de Juan 17:17. Amén. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepáralos para que sean kadosh por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Aquí está hablando acerca de sepáralos para que sean kadosh, o sea, sepáralos para que sean santos. Aquí está diciendo que nosotros somos separados para ser santos por medio de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra, la verdad es Jesús, la verdad es la palabra que vive aquí, que se cumplió, que se hizo carne. O sea, que es la propia palabra de la Biblia. Si te olvidaste que la verdad está aquí en la Biblia, te recuerdo que una vez más aquí está diciendo que la palabra es la verdad. Y aquí dice, sepáralos para que sean kadosh. Ustedes que están aquí escuchando la palabra, ustedes son separados para ser santificados, o sea, para que se santifiquen en este tiempo. No están por estar, y no están porque por mi persona, sino ustedes están porque Dios los llamó y Dios les eligió para que ustedes se santifiquen y busquen de la palabra y busquen de la verdad, porque la verdad es la palabra de Dios. La palabra trae mucha transformación, trae vida a tu espíritu. Amén. Vamos al libro de Segunda de Timoteo 3:17. Segunda de Timoteo. Vamos a Segunda de Timoteo 3:16-17. Segunda de Timoteo 3:16-17. Amén. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Toda escritura está inspirada por Yahweh, o sea, por Dios, y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar en una vida justa, a fin de que todos los que pertenezcan a Yahweh puedan estar completamente equipados para toda obra buena. Amén. Aquí está hablando una vez más, confirmando de la palabra del Señor, que toda escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Hay muchos que dicen, fueron escritos por los discípulos, por los apóstoles y que esto, que este otro. Pero aquí dice, toda escritura fue inspirada por Dios. No fue inspirada por ellos mismos, no fue que ellos pensaron y que ellos imaginaron, no. Fue por medio del Espíritu Santo que ellos escribieron y ellos fluyeron por medio de Dios, que les dio las indicaciones para que pudieran escribir todos los libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto. Fue Dios dando esa inspiración a cada uno de los varones que eran santos en ese tiempo y escribían la verdad.
Y dice, y es valiosa para enseñar la verdad. O sea, que la palabra, la propia palabra del Señor, la Biblia, la palabra del Señor enseña la verdad y quita toda mentira. Dice, para convencer de pecado. ¿Qué quiere decir para convencer de pecados? Porque hay muchos que dicen están bien, pero en la palabra, la propia palabra les hace ver que no están bien. O sea, la palabra te saca la verdad, te hace ver, te refleja lo que tienes adentro. Amén. Y dice, corrige los errores y entrena en una vida justa. La palabra te corrige todos tus errores. Si alguna vez pensaste o no creías o tal vez tenías una idea, la propia palabra te corrige todo error y te da claridad y entendimiento para que tú puedas entender y tener una vida justa. Una vida justa quiere decir una vida que sea buena. No quiere decir que tú ya eres santo, sino que tú estés haciendo lo correcto para el Señor. Amén. Denme un momento. Si pueden poner este versículo, si alguien puede poner 2 de Timoteo 3, 16, 17. Perdón por la interrupción. Vamos a proseguir con el versículo siguiente que está en Hebreos 4:12. Vamos al libro de Hebreos 4:12. Vamos al libro de Hebreos 4:12. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 4:12. Miren la palabra de Yahweh. Es viva, está obrando y es más afilada que una espada de 2 filos.
corta aún a través de donde el alma se encuentra con el rúa, o sea, el espíritu, y la coyuntura se encuentran con los tuétanos, y es rápido en juzgar las reflexiones internas y actitudes del corazón. Santo, déjeme poner aquí. Amén. Aquí está hablando, dice, miren, la palabra de Dios está viva. Y lo dice clarito, la palabra de Dios está viva. ¿Qué quiere decir? Que no, la palabra del Señor, la Biblia, o sea, la palabra del Señor, no es un simple libro, no es una simple lectura, no es un simple capítulo o unas simples palabras. La palabra del Señor está viva, o sea, que se mueve como agua en el ámbito espiritual y en nuestras vidas. Y dice, está obrando. O sea, que la palabra no se queda quieta, o sea, que está obrando constantemente. Cada vez que ustedes la leen, está obrando. Y es más afilada que una espada de 2 filos. O sea, que es más afilada que una espada de 2 filos. ¿Qué quiere decir? Que es más afilada de una espada de 2 filos. Quiere decir que no es una espada común, como ustedes la conocen, como una espada que corta cosas materiales. Aquí está diciendo que corta desde el alma hasta el espíritu. O sea, que va en el ámbito espiritual, en el alma, el espíritu, llega a las coyunturas. Si ustedes no saben qué son coyunturas, son aquí en los huesos, las coyunturas, y se encuentran con los tuétanos de nosotros, y encuentra, dice, y es rápida en juzgar las reflexiones internas. O sea, cuando llega la palabra y cuando tú la recibes, hacen de llegar a tu corazón, te abre tu mente, te abre tus 5 sentidos y puedes entender la verdad. Puedes entender lo que está diciéndote el Padre. Hay palabras que son fuertes y hay palabras que te llenan, que te sacan hasta tú puedes llorar porque la palabra te llegó. Cuando esa palabra llega a tu vida, tú puedes sentirla en tu corazón, en tu alma, y puedes estremecerte. Y es la misma palabra juzgándote a ti mismo, reflexionándote internamente, y Él sabe todas las actitudes de tu corazón. O sea, discierne todo lo que tú tienes en físico, espiritual, mental y emocional. Amén. Este versículo es poderoso para que ustedes lo puedan utilizar cada vez que ustedes estén haciendo de estudiar y digan, Señor, tu palabra dice que es como espada de 2 filos, escudriñame y háblame. Haz que yo pueda entender toda la palabra y pueda cumplir la verdad en ella. Amén. Vamos a Juan 6:63. A Juan 6:63. Vamos a Juan 6:63. Al libro de Juan 6:63, y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 6:63, y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Rúa, o sea, el Espíritu es el que da vida. La carne no es de ayuda. Las palabras que les he dado a ustedes con el Espíritu y vida. Amén. Aquí está hablando algo muy fuerte en el ámbito espiritual. Aquí está dando que nos dio el Espíritu. Y aquí está hablando, el Espíritu es el que da vida. Por el Espíritu tú tienes vida. Dice, la carne no es de ayuda. O sea, nosotros estamos más conectados en la carne, o sea, en lo físico y en nuestra alma. Y dice, no es de ayuda. La que es vida es el Espíritu. Y por eso es que estamos trabajando en este tiempo para que nuestro espíritu sea alimentado y sea fuerte. Porque si ustedes han leído en una parte, nosotros somos tripartitos. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Y en la palabra dice que tiene que estar nuestro espíritu primero, después la alma y nuestro cuerpo. Pero como nacemos primero en la carne y somos movidos por el alma, y el espíritu queda abajo. O sea, no tenemos esa conexión por causa del pecado. El espíritu está abajo y no se mueve.
Entonces, cuando a través que tú estás leyendo la palabra, a través de que tú estás alimentando la palabra, hace activación en el espíritu, tu espíritu, porque tú tienes un espíritu. Ese es el soplo del Señor que le dio a Adán, cuando le dio ese soplo y sopló donde él, ese es el espíritu que sopló dentro de él. Y fue lo único, y eso es la única diferencia que nos hace únicos a nosotros, porque ningún animal sopló, al único hombre que sopló fue Adán, y venimos de ahí. Y ese soplo es del Espíritu del Señor. Por eso tenemos que tener esa conexión en el Espíritu. Y muchos de nosotros hemos vivido solamente en la carne y en el alma, pero en el Espíritu no vivimos. Entonces esta parte te está diciendo y te está afirmando, la carne no es de ayuda. No está diciendo una carne de comer, está diciéndote a nosotros somos carne. Y dice, el Rúa es vida, o sea, el Espíritu es vida. Dice, las palabras que les he hablado a ustedes son espíritu y vida. Amén. Eso está reafirmando de que nosotros no solamente somos carne y somos alma, somos espíritu. Y por medio de ese espíritu tenemos esa conexión con el Espíritu Santo, porque tú realmente, tu espíritu que si es encendido en ti, tú vas a ver cómo eres capaz de, en el ámbito espiritual, qué tan grande y tan majestuosa y maravillosa armada que tú eres a la presencia del Señor, porque el Señor ya te mandó y ya te eligió y te conoció desde antes de que estés aquí en la tierra y te conoce bien como tú eres, pero quiere que despierta esa parte en el espíritu de ti. Amén. Vamos a Santiago 1:18. Vamos a Santiago 1:18. Santiago, al libro de Santiago 1:18, al libro de Santiago 1:18. Y la palabra del Señor se le nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 1:18. Él por su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para ser primicia de todo lo que ha creado. Amén. Grace. Sorry, es que tengo aquí a alguien que está. Amén. Vamos a Santiago 1:18. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 1:18. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él por su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de la verdad, para ser primicia de todo lo que ha creado. Amén. Él por la voluntad, o sea, Dios por su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de la verdad. ¿Qué quiere decir? Porque antes de que nosotros estuviéramos aquí, ya fue dada la palabra, ya fue hecha la palabra. Y ya fue cumplida la palabra, porque la palabra, él dijo, hágase los animales, háganse las plantas. Él solamente decía y se hacía, se cumplía. Y también es manifestada a través de Jesús, porque en el antiguo pacto era palabra, era el verbo, pero en el nuevo pacto él se hizo carne, o sea, se cumplió, y él es la primicia, él es el primogénito de Dios. Y por medio de él nosotros dice que también somos una primicia creada para él, para ser primicia de todo lo que ha creado. Él nos eligió y él nos puso en esta tierra y somos, como leímos ayer, un versículo que él nos dio la autoridad para tener el dominio propio y poder dominar todos los animales, tanto de la tierra como del mar y del aire. Y dimos ese versículo ayer, que él nos hizo para poder ser gobernadores, no que nos vengan a gobernar los enemigos y nos hagan de sujetar y nos tengan bajo sus pies, no. Él nos hizo que seamos nosotros esos gobernantes de la tierra, no que el mundo nos gobierne, sino que nosotros gobernáramos el mundo, pero el enemigo nos tiene en una mente diferente, en una mente
que nos quiere someter y no nos quiere hacer ver, porque si nosotros hubiéramos abrido nuestros ojos desde el principio, estuviéramos nuestros ojos espirituales abiertos, pudiéramos ver las grandezas, pudiéramos ver las maravillas de lo que el Señor nos ha dejado aquí en la tierra, y no nos creeríamos que estamos solos, no creeríamos que estamos abandonados, sino estamos con alguien. No estamos solos, está el Espíritu Santo, hay millones, billones de ángeles cuidándonos a nosotros. Amén. Vamos a Job 23:12, a Job 23:12. Vamos al libro de Job 23:12. Al libro de Job 23:12. Vamos al libro de Job 23:12 y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me retraigo del mandamiento de sus labios. Atesoro sus palabras más que mi comida diaria. Amén. Job es un hombre, es un varón perfecto y santo y justo, que dice que no habrá ninguno como él, pero nos deja mucha enseñanza a través de él. Nos deja mucha verdad a través de él y que tenemos que aprender siquiera algo de la parte de la vida de Job, porque él sufrió muchas cosas a la misma vez, pero aquí hay algo especial que nos quiere decir el Señor a través de esta palabra y de este versículo. Dice, no me retraigo del mandamiento de sus labios. O sea, ¿qué quiere decir? Que él no se retrae de toda la palabra que el Señor ha dado. No rechaza la palabra del Señor en su vida, y él la cumple. Todos sus mandamientos él la cumple. Y todo lo que ha salido, porque como lo acabamos de leer en los versículos primeros, que es toda la palabra de la Biblia es una inspiración del propio Dios hablándonos a nosotros. Y aquí está diciendo, todo lo que salió de tus labios, Padre, yo lo estoy haciendo, yo estoy cumpliendo. Y dice, atesoro sus palabras más que a mi comida diaria. Santo. Eso es lo que quiere el Señor, que tú atesores la palabra, que desees la palabra, que tengas hambre y sed de la palabra del Señor, que anheles más que esa comida favorita que tienes, que anheles más que a esa agua que tú tienes aquí físicamente, sino que la anheles, la necesites todos los días. Es lo que está diciendo esta palabra. Y esa es la diferencia de Job, que él todos los días atesoraba su palabra, leía su palabra, meditaba su palabra y entendía su palabra y la vivía su palabra. Él lo hizo todo al mismo tiempo. No solamente la dijo, sino también la vivió. La vivió, y aquí está diciendo, atesoro tus palabras más que a mi comida diaria. ¿Qué quiere decir? Quiere decir muchas cosas. Quiere decir que todos tus deseos, o sea, todo lo que tú deseas, se queda en segundo lugar. En primer lugar se queda esas ganas, ese deseo y esa hambre de buscar de la palabra, que dejas todo, hasta incluso de comer, por escuchar o escudriñar la palabra. Eso significa lo que está tratando de decir Job aquí a nosotros en este tiempo. Es que quiere decir, cumple la palabra, la voluntad del Padre, y atesora esas palabras. Ten hambre y ten sed de esa palabra, de esa comida espiritual diariamente, no solamente una vez o una vez a la semana o una vez al mes. Dice, no, diariamente. Así como la comida, ustedes no van a comer una vez al mes, ustedes comen 3 veces al día, y pienso que más, porque ahí se echan snacks entre comidas. Así quiere que el Señor anhele su palabra, así quiere que el Señor tenga hambre y sed de su palabra, que en ese tiempo chiquito que tengan, de 5 minutitos, de 10 minutitos, de 15 minutitos, lean la palabra del Señor, porque esa palabra les trae alimento para ustedes, no en el ámbito físico, sino en el ámbito espiritual. Y recuerden que se mueve en el ámbito espiritual primero para manifestarse en lo físico, y quiere el Padre eso, quiere que tú tengas esa hambre, ese deseo, esa sed de buscar la palabra, porque la palabra es la única manera para poder ser salvos en este tiempo y para poder entender las cosas que nos está pasando. Amén. Vamos al libro de Primera de Pedro 2:2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 2.
Vamos a Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Y la palabra del Señor sale en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro 2:2. Sean como bebés recién nacidos, sedientos por la leche pura de la palabra, para que por ella puedan crecer hacia la salvación. Santo. Aquí está afirmando una vez más, y todo lo que les he dicho siempre y les seguiré diciendo, sean como bebés recién nacidos, sedientos por la leche pura de la palabra. ¿Qué quiere decir? Con lo que les acabé de decir en antes, sean como esos bebés que tienen hambre y que lloran, hasta lloran, se ponen rojos y hacen mucha bulla diciendo que le den esa leche. Pero aquí está diciendo, así con ese mismo deseo, deseen la palabra de Dios, deseen esa palabra en ustedes, porque es pura, no es cualquier palabra, es pura, trae verdad, trae salvación, trae crecimiento a tu vida. Te está diciendo, sé como un bebé, sediento de la palabra. Ten esa hambre y ese deseo, que tu único anhelo sea hacer de recibir esa leche espiritual que es la palabra, que es la palabra del Señor. Cuando yo digo leche espiritual en el ámbito que estamos hablando, es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor que les digo, ustedes son bebés y están recibiendo palabra. Entonces tienen que tener esa sed de la palabra, esa sed de buscar de su palabra y poder ser alimentados, porque están siendo alimentados. Cada vez que ustedes están leyendo la palabra, ustedes están siendo alimentados. Espiritualmente están siendo alimentados ahora mismo porque ustedes están escuchando la palabra. Pero tiene que haber ese anhelo, ese deseo, esa hambre para poder querer más. Amén. Vamos a Salmos 119, 103. Salmos 119. Salmos 119. Capítulo 119, versículo 103. Amén. Y la palabra del Señor se le nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué dulce a mi garganta son tus oráculos, verdaderamente más dulces que miel en mi boca. Amén. Aquí está hablando el salmista David y está hablando acerca de la palabra, de la profundidad de la palabra. Dice que dulce a mi garganta tus oráculos, verdaderamente más dulce que la miel en mi boca. Está dándose a comparar de un manjar, de un dulce que es rico, que es dulce, pero dice es más dulce que una miel. O sea que es más deleitable, no solamente para tu cuerpo, sino también para tu espíritu. Está diciendo que esa miel no se compara con la miel de abeja, no se compara con un dulce, no se compara la palabra con ese dulce, sino que es más dulce, no un dulce que ya no quieres, sino un dulce especial. Un dulce que cuando tú recibes la palabra, tú sientes la palabra de entrar, sientes ese calor, sientes ese gozo, sientes esa alegría. Porque cuando tú coges una palabra, no sé si te ha pasado, coges una palabra y esa palabra entra donde ti y tú la puedes sentir porque te estremece todo tu cuerpo y te llena y te da gozo, te da alegría, te da ganas de llorar, te da ganas de decir, ya te entendí, Señor, por lo que me estás diciendo. Y aquí está diciendo esta parte, que Él también tuvo esa parte. No solamente todos los hombres, todos los varones de Dios que están en la palabra, sintieron eso y desearon eso, esa palabra, desearon en su vida, desearon más que a todo esa palabra del Señor, porque toda palabra del Señor
está aquí en la Biblia, está aquí en la palabra, porque todo lo que fue inspirado no fue inspirado por hombre, no fueron inspirados por los discípulos, fue inspirado por el propio Dios. Amén. Vamos a Juan 8. Juan 8:31. Al libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Amén. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Juan 8:31. Por tanto, Yahshua, o sea Jesús, dijo a los judíos que habían confiado en él: si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces son en verdad mis talmidim, o sea, mis discípulos. Exacto. Aquí está hablando Jesús y les está diciendo, por tanto, Jesús dijo a los Yahudim, a los judíos, que había confiado en él: si ustedes obedecen lo que yo les digo, son verdaderamente mis discípulos. Aquí está hablándoles a los discípulos, porque recuerden que todos los discípulos eran judíos, los 12 discípulos eran judíos. Y dice, si verdaderamente obedeces lo que yo les digo, está diciendo, si verdaderamente cumples la palabra que yo te estoy dando y que yo te estoy enseñando y que yo te estoy instruyendo, porque todo lo que él habló, todo lo que él dijo, el Mesías, Jesús, todo lo que él le salió de su boca, no fue porque él también dijo la palabra, también estaba llevando la palabra del Padre en su boca. Y dice, si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces son verdaderamente mis discípulos. ¿Qué nos quiere decir a nosotros en esta manera? Nos quiere decir, si verdaderamente eres un creyente de Jesús, si verdaderamente crees en Dios, si verdaderamente dices que me amas, obedece mi palabra, vive mi palabra, y te reconoceré que tú eres uno de mis hijos, uno de mis hermanos. Eso está tratando de decir aquí en la palabra. No está diciendo, solo estudia la palabra. No, dice, obedece lo que yo te estoy diciendo. Y en ese entonces Jesús estaba ahí vivo, pero esta palabra es como el agua y está viva. Y está diciéndonos a nosotros, nos está diciendo el propio Jesús, si tú crees en mí, que yo soy el Mesías, que yo soy Jesús de Nazaret, el que murió por ti, el que derramó sangre por ti, obedece mi palabra, hazla mi palabra en tu vida, hazte cumplir mi palabra en tu vida, y yo te reconoceré que tú eres mi hermano, que tú eres un discípulo, porque todos son llamados a ser discípulos. Todos los que creen en el Señor y saben de la palabra son sus discípulos del Señor, son sus talmidim del Señor, son sus hermanos, porque están llevando y están haciendo de llevar la palabra. El plan de salvación está llevándose en su boca a cada uno de sus hijos, a cada uno de los que han sido salvos, a cada uno de los que creen que el Mesías es su Jesús, es su Mesías, que dio la vida por ellos, que cada uno de ellos reconocen que su sangre es poderosa, que su sangre liberta. Entonces a cada uno de nosotros, nos está diciendo a cada uno de nosotros que tenemos que obedecer la palabra, que tenemos que obedecer toda la palabra, porque recuerden que él estaba diciendo, pero la palabra quedó en el Nuevo Testamento, está la palabra de él, está todo lo que él hizo, lo que él dijo y todo lo que él vivió en ese momento está escrita, y ustedes tienen que obedecer a esa palabra. Amén. Vamos a Proverbios 30:25. Vamos a Proverbios 30. Proverbios, el libro de Proverbios 35, capítulo 30, versículo 5. Amén. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda palabra de Elohim, o sea, del Dios eterno, es pura. Él resguarda a aquellos que se cobijan en él. Santo. Aquí está hablando algo muy importante. Dice, toda la palabra del Dios eterno
es pura, es pura. Él resguarda a aquellos que se cobijan en Él. Si tú llevas la palabra, Él tiene una cobertura especial contigo. Si tú llevas la palabra del Señor, el Señor mismo te guardará de todo diseño, de todo ese chance y de todo plan. ¿Qué te quiere decir con esto? Que toda la palabra que tú estés leyendo, que toda la palabra que tú estés recibiendo, y si tú la recibes y la estás viviendo, esa te sirve como protección, esa te abraza, una cobija que hace, que te guarda, que te protege del frío, que te da esa claridad en Él. Y está hablando de una cobija, físicamente no es una cobija, físicamente es una cobertura que te da, que te abriga, que te protege del frío, que te protege en el ámbito espiritual, te protege de todo diseño, de todo ese chance y de todo plan del enemigo, porque tú ya estás sabiendo la palabra. Y a través de esa palabra tú recibes armas espirituales. Cada vez que tú lees la palabra, tú vas a abrir tu entendimiento y vas a entender que tú eres alguien muy importante aquí. La palabra no solamente trae liberación, trae sanidad y trae gozo. La palabra también trae muchas cosas. Trae ese abrigo del Señor abrazándote, trae esa cobertura del Señor abrazándote, trae la palabra muchas cosas más. Y por eso estamos trabajando en este tiempo que tú tienes que llenarte de la palabra del Señor. Porque aquí dice, y lo dice clarito, no sé cómo lo dice en otra palabra, creo que el hermano Mauri pone en la otra versión, pero aquí en mi palabra, en la Biblia Kadosh está diciendo, toda palabra de Dios eterno es pura. Él resguarda a aquellos que se cobijan en Él. Y aquí está dando a entender que Él nos guarda cada vez que nosotros leemos la palabra, cada vez que nosotros absorbemos esa palabra pura, somos cobijados, somos guardados, somos protegidos, somos como la niña de sus ojos, protegidas en su palabra, guardados, especialmente guardados. Amén. La palabra no solamente es la palabra que te abre tus ojos y te da entendimiento, la palabra es más, es viva, trae muchas cosas. Amén. Vamos a segunda de Timoteo 3:16. Vamos a segunda de Timoteo 3:16. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda escritura está inspirada por Yahweh y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar en una vida justa. Santo, esta yo creo que la leí. Sí, ya la leí. La volví a leer. Pero esta ya la había leído. Pero aquí está afirmando una vez más que toda escritura es inspirada no por los hombres, no por los discípulos, no por Moisés, no, fue inspirada por el propio Dios, para que sea enseñada la verdad a cada uno de nosotros, para que podamos ser corregidos y podamos convencernos de todo pecado y podamos abrir nuestros ojos. Amén. Vamos a Hechos 24:14 y los dos últimos vamos a subrayar. Hechos 24:14. Vamos al libro de Hechos 24:14. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esto sí admito a ti. Yo adoro a Elohim, al Dios eterno de nuestros padres, de acuerdo al camino que ellos llaman, y continúo creyendo todo lo que está de acuerdo con la Torá y todo lo que está escrito en los profetas. Amén. Aquí está hablando de que, pero esto así admite a ti. Yo adoraré, está haciendo una afirmación que dice que él adorará al Dios eterno, al Dios de los padres que son Abraham, Isaac, Jacob. A ese mismo Dios él está adorando y a él solamente va a adorar de acuerdo al camino. O sea, el camino quiere decir Jesús, que él nos llega,
que Él nos lleva a cada uno de nosotros, porque cuando Él vino hubo ese cambio para que nosotros seamos liberados y seamos limpiados a través de su sangre. Y por eso hay muchos creyentes por todo el mundo, porque los discípulos se esparcieron, no solamente se quedaron en Jerusalén y en Israel, no se quedaron solamente ahí. Ellos fueron a los diferentes países de los que estaban alrededor. Y entonces ellos llevaron la palabra. Y dice, continúo creyendo todo lo que está de acuerdo con la Torá. De aquí una vez más está afirmando que está de acuerdo y cree en todo lo que dice la Torá. La Torá quiere decir los 5 libros primeros de la Biblia. Los 5 libros primeros de la Biblia, que es Génesis, que de estos libros primeros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros está hablando de esta parte de cada uno de nosotros, que es verdad, que van a cumplirlo, porque de ahí nace todo lo que viene, la revelación, todo el cumplimiento de esa palabra, todo lo que dijo en los 5 libros están conectados con toda la Biblia. Amén. Vamos a Mateo 7:24. Vamos al libro de Mateo 7:24. No lo había leído. Mateo 7:24. Al libro de Mateo 7:24. Y la palabra del Señor se le nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que todos los que oyen estas palabras mías y actúan por ellas serán como un hombre prudente que edificó su casa sobre el cimiento de la roca. Amén. Aquí está hablando algo muy, muy importante y que está diciendo y afirmando una vez más, diciendo que así como todos los que oyen esta palabra mía, o sea, así como todos están escuchando la palabra del Señor y actúan por ella, o sea, que son obedientes a cada una de las palabras que ustedes han escuchado en estas clases, toda palabra que han escuchado y también las están cumpliendo, serán como un hombre prudente, o sea, serán como un hombre sabio, serán como una mujer sabia que edificó su casa sobre la simiente que es la roca, o sea, que están edificando esa enseñanza, ese amor, esa pureza y esa esencia del Señor, que están siendo edificados su casa. Su casa quiere decir ustedes mismos, o sea, su salvación, ustedes mismos que están siendo edificados, dice, sobre la simiente de la roca. La roca es Jesús, la roca es el Mesías. Si tú le tienes a Él, nadie te puede mover. Eres inmovible con Él, porque Él es la roca, Él es el centro, Él es lo más fuerte que tú puedes poner en tu vida para que tú puedas tener el equilibrio en esta vida. Amén. Vamos a Juan 13:1. Vamos al libro de Juan 13:1. Al libro de Juan 13:1, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Juan 13:1. En la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Era antes de las fiestas de Pesaj, o sea, de Pascuas, y Yahshua, o sea, Jesús, sabía que era el momento de pasar de esa vida al Padre. Habiendo amado a su propio pueblo en ese mundo, Él los amó hasta el fin. Los amó a todo el mundo. Amén. Aquí está hablando que era el tiempo que fue llevado para que fuera crucificado, estaban en una festividad. Todos el pueblo de Judea estaban en el Pesaj, estaban en la Pascua. Eran las fiestas de la Pascua. Y dice que Yahshua, o sea, Jesús, sabía que era el momento de pasar esa vida al Padre. O sea, que tenía que cumplir esa parte de entregarse por nosotros. Y dice que Él nos amó a su pueblo, porque Él estaba aquí, Él se hizo carne y Él amó a su pueblo, amó este mundo,
pero no quiere decir que amó las cosas malas, sino nos amó a nosotros. O sea, Jesús nos amó a nosotros porque Él estaba aquí en la tierra y Él nos conoce a cada uno de nosotros y conoce la humanidad, cómo somos, y por eso Él puede entendernos a nosotros como somos, porque Él se hizo carne, Él se hizo humano y Él entendió cómo éramos nosotros. Y dice, y Él nos amó hasta el fin de su vida. Él nos amó y se entregó por nosotros. Esta parte está aclarando más, está diciendo, Él cumplió hasta la fiesta del Pesaj, o sea, Él cumplió una fiesta de los judíos que Él estaba pasando, y cumpliendo esa fiesta, Él ya sabía que ya iba a llegar el momento para que pueda entregar la vida de Él a su Padre, y dice, habiendo amado a su propio pueblo en este mundo. Él amó a su pueblo, a pesar de que los rechazaban, a pesar de que no lo entendían o no lo comprendían o no lo seguían, o solamente estaban ahí de espectadores. Dice, Él los amó, a pesar de que los ignoró, a pesar de que no creían, a pesar de que todos, porque Jesús tenía muchos seguidores, pero fueron pocos los escogidos, porque donde hay mucha gente, donde hay mucha muchedumbre, son pocos los verdaderos creyentes, son pocos los verdaderos que llevan la palabra, son pocos los verdaderos que están afirmados hacia Él. Y no hay nadie como Él que le está diciendo, yo, a pesar de todo lo que yo vi, yo los amé. Y yo me entregué por ustedes, porque los amo y porque los quiero y los voy a querer hasta el fin. En este versículo podemos ver el amor de nuestro Mesías, de nuestro Jesús, de nuestro Yahshua, que Él nos amó y que Él se entregó para que nosotros seamos salvos. Él fue el cordero inmolado en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Y Él una vez más nos dice, vive mi palabra. Y aquí está diciendo, era antes de la fiesta del Pesaj. Él celebraba todas las fiestas judías. Él fue fiel y cumplió todas lo que decía en la palabra. Y dice que ese era el tiempo de la festividad de Pesaj, o sea, de Pascua. Y dice, Yahshua sabía que llegaba el momento. Y vemos también en unos versículos cómo Él ora, cómo Él tiene miedo como humano. Y dice, pasa esta copa de mí, Padre. Cuando dice esa parte, es la debilidad humana diciendo, no quiero seguir este proceso. Quítame este proceso porque ya no aguanto. Pero a la misma vez dice Jesús, que se haga tu voluntad sobre mí. Y fueron 3 veces que Él oró de esa misma manera, y lo dice en los versículos que leímos el otro día, que Él oró 3 veces. Y también lloró, y no fue un lloro simple, sino fue un lloro que hasta salió sangre de sus ojos, porque tenía mucho miedo, porque sabía lo que le va a pasar. Pero a pesar de sus miedos, Él dijo, haz la voluntad, Padre, haz la voluntad en mí. Y enseguida que acabó de orar esos 3 oraciones en la madrugada y que sus discípulos se durmieron, Judas lo entregó. Y ustedes ya saben lo que pasó. Pero ahí vemos la humanidad de nuestro Mesías también, que Él no fue como dicen, es que Él es Dios, ¿cómo vamos a hacer como Él? Es que Él es Dios y Él pudo. No, Él fue humano como nosotros. Él sintió el miedo en ese momento cuando dice, Padre, quita esta copa de mí. Si es posible, quita esta copa de mí. ¿Qué quiere decir que quite esa copa de mí? Que quiere decir, quítame lo que tengo que hacer. Pero si es tu voluntad, que esa voluntad se haga en mí. Y Él estaba hablando su carne porque sí tenía miedo. Pero Él enfrentó con todo su miedo y dijo, lo voy a hacer porque yo los amo. Y aquí está diciendo, habiendo amado a su propio pueblo en este mundo, Él nos amó. Y Él lo hizo, enfrentó sus miedos, cogió fuerza y dijo, yo los amo. A pesar de que me rechacen, a pesar de que voy a recibir tantas cosas, tantos golpes, tanto rechazo, tanta humillación, yo los amo. Amén. Ok, voy a quedarme ahí y estamos en esta enseñanza que es transformados por la verdad. La única transformación que puede haber de parte de nosotros es por medio de la palabra.
Te puede decir muchos hombres, muchos te pueden predicar la palabra y muchos te pueden decir tal versículo, de un versículo te pueden dar una prédica y te pueden aumentar y decir muchas cosas y testificar. Pero ahí está en ti si tú lo vives, ahí está en ti si tú escudriñas la palabra, ahí está en ti si tú te alimentas. Porque tú puedes recibir mucha palabra de parte mío, pero el Señor también está esperando qué tú estás haciendo. Si tú abres la Biblia y escudriñas la palabra y le dices, Espíritu Santo de Dios, ayúdame, dame discernimiento, dame entendimiento para poder de entender tu palabra y poder entender mi propósito aquí en la tierra. Amén. Vamos a orar para poder cerrar y que toda palabra que hemos recibido sea de bendición, sea de edificación para cada uno de nosotros en este tiempo, y que toda palabra sea caída en buena tierra que somos nosotros y que haya fruto en nosotros. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tus bondades, Padre, porque tú eres bueno y eres fiel. Gracias por tu bendita palabra, Padre, que es alimento para nuestro espíritu, Padre. Te pedimos perdón, Padre Santo, por todo pecado, Padre, por toda negligencia, Padre, o por toda dejadez, Padre, que no leemos tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, Padre Santo, a poder seguir escudriñando tu palabra, Padre. Reconocemos que tú, mi Mesías, Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, tú diste la vida por cada uno de nosotros, derramaste sangre, fuiste llevado en ese madero y derramaste esa sangre para que nosotros seamos salvos en este tiempo. Reconocemos eso, que tú eres nuestro Mesías, reconocemos que tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Príncipe de paz, el que trajo esa liberación a cada uno de nosotros. Reconocemos que estás sentado a la derecha de Dios Padre. Reconocemos que tú eres nuestro Salvador. Te pedimos que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y que nunca más lo borres, sino que nos ayudes a seguir encaminando en tu verdad, en tu camino, en tu verdad, porque solamente tú tienes la verdad, solamente tú puedes llevarnos a ser, Padre Santo, como tú quieres que seamos en este tiempo. Te pedimos, Padre Santo, que nos guíes, Espíritu Santo de Dios, guía nuestro camino, guía nuestros pasos, enderece nuestras veredas, Padre. Si estamos yéndonos, Padre Santo, mal, ponnos de nuevo, Padre Santo, en el camino de la verdad. No permitas que nos alejemos. Danos, Padre Santo, encienda esa llama en nosotros, ese deseo, esa hambre, esa sed de buscar más de ti en tu palabra, esa intimidad, Padre Santo, esa oración, esa intimidad contigo, esa cita contigo, Padre, en lo secreto, Padre. Te pedimos que seas tú tomando el control, guíes, Señor, a cada uno de nosotros, abre nuestros 5 sentidos para poder entender lo que tú nos estás hablando en este tiempo, Padre, y poderlo aplicar, Padre Santo, no solamente que quede guardada en nuestro corazón, en nuestra mente, sino que podamos vivirla día a día, diario, Padre Santo, en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Te damos la gloria, te damos la honra, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres digno de toda adoración, digno de toda alabanza. Exaltado seas por siempre y para siempre, mi amado Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos ahorita a las 11 para abrir ventanilla. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Bendiciones a cada uno de ustedes. Shalom.